Marcos capítulo 1. Así que vamos a leer los primeros 8 versículos, ya de ahí vamos a estar desprendiendo nuestros pensamientos. Dice, lo tienen todos, ¿cierto? Marcos 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, profeta. El profeta dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ya hasta aquí la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo. Principio del Evangelio de Jesucristo. Al hablar de principio del Evangelio, ya como que Marcos, que de hecho Marcos fue el primer libro que se escribió cronológicamente hablando, ya fue Marcos, parece, Mateo, si no me equivoco, Lucas, y después al final el libro de Juan, ¿ya? Por lo tanto, este sería el primero de los evangelios ya que fue escrito. Pero al hablar del principio del evangelio, Marcos como que nos lleva al tiro al tema que él quiere explayar en este libro, ¿ya? Como que nos parte al tiro por la conclusión, hacia dónde él quiere que enfoquemos nuestra vista, nuestra mente, ¿cierto?, al acercarnos a este libro, ¿ya? Si ustedes leen el libro, más o menos hasta el capítulo 11, Marcos relata lo que es el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, ¿ya? 3 años y medio de ministerio, ¿ya? Y los últimos, desde el 11 en adelante, el 12 en adelante, ¿cierto?, hasta el capítulo 16 que termina el libro, Marcos relata los últimos días del Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Por lo tanto, casi un tercio del libro lo dedica básicamente a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que es el Evangelio que nosotros conocemos. Por lo tanto, Marcos lleva inmediatamente nuestras mentes a pensar en el propósito de este libro, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y al decir principio también nos lleva a nosotros a pensar en la fuente del Evangelio. ¿De dónde sale el Evangelio? ¿Ya? Es Dios que toma la iniciativa con respecto al Evangelio. Es Dios el que viene a favor del hombre, ¿ya? Es Dios el que pensó inicialmente en el hombre y de ahí nació el Evangelio. Por lo tanto, al pensar en el principio, no podemos dejar de pensar en Dios y en que Él pensó, diseñó, planificó, orquestó, ¿cierto?, el Evangelio a favor del hombre. Dice Gálatas 4:4, ¿cierto? Viniendo el cumplimiento del tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Dios envió a su Hijo. Viniendo el cumplimiento del tiempo exacto diseñado por Dios. Jesucristo no nació en cualquier época, Jesucristo no nació en cualquier tiempo, no nació en cualquier lugar. Dios planificó la venida de su Hijo a este mundo. Y lo hizo con mucha anticipación, con mucho cuidado, con mucha precisión. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios, porque es en Dios donde nace el Evangelio que nosotros hoy día
predicamos, el Evangelio que nosotros hoy día creemos. El Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que es el Evangelio, hermanos? Amigos, vecinos, gente que nos visita. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas que trae Dios al hombre, ¿cierto? Eso es más o menos la definición del Evangelio. Pero al hablar aquí, referirse aquí en este pasaje del Evangelio, no habla de cualquier buenas nuevas, ¿ya? Si nos vamos a un pasaje que más adelante lo vamos a ver, porque habla aquí acerca del profeta Isaías. Si nos vamos al libro de Isaías 40, bueno, Isaías se lo escribe, ¿cierto?, al pueblo de Israel, hablándole acerca de la redención del pueblo de Israel, ¿ya? Para los israelitas de aquel momento, cuando escribe Isaías este capítulo, les está hablando del inminente, ¿cierto?, de su inminente redención y retorno a Jerusalén, ¿cierto? Y por lo tanto, dice consolados, versículo 1 del capítulo 40, dice consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Ya? Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. ¿Ya? Y cuando habla aquí, dice levanta fuertemente tu voz, también está hablando de las mismas buenas nuevas que se está hablando en Marcos. Dice, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios vuestro. ¿Ya? Y aquí Isaías está llamando a su pueblo, ¿cierto?, a entender que viene el momento de su redención. Entendamos que aquí el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, ¿cierto?, a Babilonia, habían estado años en cautividad, ¿cierto? El templo lo habían destruido, incluso habían saqueado el templo, habían sacado todo lo que había en el templo. Por lo tanto, el lugar santo había sido quebrado. Dios ya no residía en ese lugar, ¿ya? Por lo tanto, aquí Isaías está llamando al pueblo de Israel y les dice, tengo buenas nuevas, hay buenas nuevas para ustedes, pero no son cualquier buenas nuevas, son las buenas nuevas, son las mejores buenas nuevas que ustedes van a recibir, ¿ya? Ha llegado el momento de su redención, ha llegado el momento de volver a Jerusalén, a edificar el templo, donde Dios vuelva a tomar su lugar en medio de su pueblo, ¿cierto? Y también en este capítulo habla en tiempo futuro, ¿cierto? La redención cuando había de venir el Mesías venidero. Y aquí en Marcos, cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, habla de las buenas nuevas, que son las buenas nuevas que se reciben de parte de Jesucristo. ¿Ya? No hay mejores buenas nuevas que las que podemos recibir del Evangelio. No hay mejores buenas nuevas de las que podemos recibir pensando en el Mesías que había de venir. ¿Ya? El Mesías prometido, aquel rey, ¿cierto?, que debía cumplir aquellas promesas, aquellas profecías que se estaban dichas en el Antiguo Testamento acerca de su venida para venir a redimir a su pueblo. ¿Ya? Por lo tanto, en Isaías también habla de esta redención. El pueblo de Israel, en tiempos del Señor Jesucristo, también estaba esperando un redentor. También estaban oprimidos, seguían oprimidos. Es como la tónica del pueblo de Israel, un pueblo que fue muy oprimido por sus enemigos. ¿Ya? Y siempre necesitaron de un Salvador. Y en distintas ocasiones Dios fue ayudándolos y enviándoles socorro a través de distintos salvadores, entre comillas, ¿cierto? Los jueces, por ejemplo, fueron siempre salvadores de Israel. Pero este era el Salvador final, este era el Mesías que venía realmente a cumplir a cabalidad todas las profecías. Principio del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo, Hijo de Dios.
versículo 2. Como está escrito en Isaías. Aquí sin duda el autor trata de, para mi gusto, hace dos cosas. Una, este es un libro primordialmente dedicado no al pueblo de Israel, sino que al pueblo romano, a creyentes del pueblo romano y a no creyentes del pueblo romano también. Por lo tanto, lo que va a hacer aquí el autor es tratar de introducir a este Mesías ya en términos que ellos conocían, lo vamos a ver, ¿ya? Pero también pienso que el autor, si bien da el inicio del Evangelio, también muestra que el Evangelio no parte aquí. El Evangelio no partió con Marcos. No importa que Marcos haya sido el primer Evangelio de los 4 en escribirse. El Evangelio venía escribiéndose mucho atrás. Y por eso cita, obviamente, el profeta Jeremías, el profeta Malaquías, que lo vamos a ver. Pero para mí también muestra que el Evangelio viene narrándose y viene construyéndose y viene diseñándose desde mucho atrás. Todas las escrituras, si nosotros revisamos todo el Antiguo Testamento, nos muestra el Evangelio, ¿ya? Desde Génesis, ¿cierto? Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerdan qué hizo Dios? Los llamó, ¿cierto? Los llamó, les dio un castigo. ¿Y después qué hizo? Los vistió. ¿Con qué los vistió? Con pieles, ¿ya? Ahí hay una figura de sacrificio. Tuvo que haber un sacrificio por el pecado de Adán y Eva, ¿ya? Eso nos lleva también a pensar en el Evangelio. ¿Qué pasó con Noé? La historia de Noé. ¿Qué pasó con los que creyeron? Fueron guardados en el arca y se salvaron. ¿Y qué pasó con los que no creyeron? Se perdieron, murieron, ¿ya? También nos habla del Evangelio. Abraham, Dios se proveerá de un cordero, ¿cierto? La provisión de Dios en cuanto a un cordero. Moisés, ¿se acuerdan de la historia de Moisés y aquella serpiente de bronce que fue levantada en el desierto? ¿No es eso, no son esos rasgos del Evangelio? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué dice después? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. José, la salvación de un pueblo gracias a un solo hombre, ¿ya? José, que también es figura del Señor Jesucristo en algunos aspectos. Job, una fe inmutable, inquebrantable. Yo sé, dice a Job, en su libro, dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Ya? Una fe inquebrantable en Dios, en su redención. Ahí está el Evangelio. Y si nosotros vamos por cada uno de los libros del Antiguo Testamento, hermanos, vamos a ir comprendiendo y conociendo el plan del Evangelio narrado, explicado de distintas formas, ¿cierto? Donde Dios nos lleva siempre a pensar en aquel sacrificio que un día iba a ocurrir, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento apunta hacia allá. Todo el Antiguo Testamento nos hace mirar hacia Jesucristo. Por lo tanto, el autor, Marcos, ¿cierto? También lo hace, nos lleva atrás, ¿ya? Y nos lleva atrás con un propósito, ¿cierto? El propósito era su audiencia, que su audiencia entendiera, ¿cierto? De una manera práctica para ellos, sus costumbres, acerca del Mesías que había de venir. Dice el versículo 2, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? De aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino delante de mí. Y después cita Isaías, ¿cierto? Vos, pues, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En Isaías dice, vos
que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad el calzado en la soledad, no, perdón, lo voy a leer, así que escribe mal. Aquí está. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad de nuestro Dios. Todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria de Jehová. Bueno, no sé si ustedes han visto en las películas estadounidenses, mayormente las de Hollywood, cuando algún presidente le tocaba ir a un país o moverse en algún lugar, ¿qué ocurría con su seguridad? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan cómo la seguridad del presidente iba a planificar, hay veces meses antes, ¿cierto?, la llegada del presidente, y veían por dónde iba a pasar el presidente y cómo estaba la seguridad por ese lugar, y preparaban la seguridad donde se iba a hospedar el presidente, donde iba a dar el discurso, todo lo demás. ¿Ya? Bueno, algo similar a eso, que nosotros hoy día vemos en las películas, por supuesto, no todos los presidentes pasa lo mismo. En la actualidad el presidente de Estados Unidos es uno de los hombres más poderosos del mundo, por lo tanto es una de las personas que más tiene quizás enemigos del mundo. De hecho, varios presidentes de Estados Unidos fueron asesinados en su momento. Algo similar ocurría en esta época. Cuando un rey iba a salir, cuando un rey iba a visitar otro reino o iba a ir de viaje, también se enviaba un mensajero, no solo, seguramente iba con un grupo de personas, y iban a preparar el camino de este rey. ¿Ya? ¿Por qué iban a preparar el camino? Normalmente a preocuparse de que el camino estuviera expedito, de que el camino estuviera bueno. A veces habían hoyos en los caminos. Imagínense hoy día que tenemos caminos de asfalto, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando llueve? Los que manejamos aparecen un montón de hoyos que ni habíamos visto. Ni decir cuando nieva la nieve se mete en el pavimento y como el agua se expande, ¿cierto? Cuando se transforma en hielo, se expande, abre más las grietas, ¿cierto? Y aparecen unas tremendas grietas después de la nieve en los caminos. Bueno, imagínense en estos tiempos que eran caminos de tierra, ya pasaban cosas similares. Entonces, este mensajero iba a preparar el camino del rey, ¿cierto? Para que el rey pudiese hacer su recorrido de forma segura. Y hacia ese ejemplo lleva el autor Marcos, lleva al lector, ¿cierto?, para que entendieran ya que la persona que había de venir después de este mensajero era realmente alguien importante. No era cualquier persona, no era cualquier rey, era un rey importante que vendría, ¿ya? Los reyes allá no llegaban solos, no se presentaban solos en aquel momento. El rey llegaba y llegaba con gente detrás, con heraldos, ¿cierto?, que lo anunciaban con anticipación. Estos mensajeros que preparaban su camino. Entonces, cuando alguien preguntaba por ahí, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí trabajando en este camino? Lo que pasa es que viene mi rey, ¿ya? Y cuando iba a pasar el rey por ahí, la gente sabía que iba a pasar el rey por ahí. Y era un evento importante. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, bautizaba Juan en el desierto, ¿cierto? Voz del que clama, ¿dónde? En el desierto. Juan predicaba en el desierto. Y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Estuve revisando algunas cosas acerca de la grandeza de Juan. ¿Se acuerdan que mencionábamos que el Señor Jesucristo lo menciona como uno del más grande nacido de mujer, ¿cierto? No había habido otro como Juan. Una de las razones por las cuales Juan llegó a ser tan grande fue por
el momento en que Dios permitió que él participara, ¿cierto?, del plan de Dios. ¿Ya? Cuando Juan llegó, él tuvo una revelación que no la tuvieron otros siervos de Dios antes que él. Lo que supo Juan no lo supo Moisés, quizás, a completitud por lo menos, no lo supo quizás Jacob o otros siervos de Dios. Por lo tanto, la revelación que tuvo Juan el Bautista fue muy grande, fue casi la luz completa acerca del Evangelio. Hay otras razones también por las cuales Juan, el Señor Jesucristo dijo eso acerca de Juan. Pero Juan predicaba, dice, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Si bien Juan tenía una gran luz acerca de Jesucristo, Juan no tenía toda la luz acerca del Evangelio. Juan no tuvo la ventaja que tenemos nosotros hoy día, que podemos leer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, ¿cierto? Podemos entender, ¿cierto?, todo lo que más o menos pasó, incluso comprender cada vez mejor, cada vez más, ¿cierto? Pero al menos tenemos la luz en la palabra de Dios. Juan no tenía esto, por lo tanto, Juan no podía predicar el Evangelio completo que nosotros conocemos hoy día. No podía predicar a Jesucristo crucificado, por ejemplo. Pero si algo sabía Juan, es que en el Evangelio sí debía haber arrepentimiento para perdón de pecados. Y sí podemos decir con toda libertad y con toda seguridad que este, sin duda, hermanos, es la introducción del Evangelio. Si alguien no entiende que es pecador, si alguien no entiende que realmente hay una enfermedad que se llama pecado en su vida, en su alma, ¿cierto?, en su corazón, no va a poder entender el Evangelio de Jesucristo. Esta semana, como les comentaba, me enfermé y el primer día estuve bien enfermo del estómago. Y yo por lo general tengo mi propia forma de tratar con mis enfermedades. No me gusta, soy muy malo para tomar medicamentos. Casi nada de medicamentos. Tengo que estar casi muriéndome para ir y comprarme una pastilla de algo. Y no me compré ninguna pastilla de carbón o alguna de estas cosas, sino que me gusta dejar que mi cuerpo funcione y tratar de cuidarme en la medida. Pero fui un poco rebelde en este caso, en esta semana, y la verdad es que casi continué comiendo relativamente como hubiera comido si no me hubiese sentido mal del estómago. Lo cual no es bueno. Debo reconocer que mi esposa el día viernes creo hizo una leche asada y ahí sí que no entré porque dije, no, si como esto ahí sí que ya se pone mala la cosa. Pero por ahí está, así que vamos a ver si en algún momento la puedo probar. Pero la enfermedad que me dio, lo que tuve, los síntomas y todo, no produjo nada en mí, prácticamente en mi cambio de vida, en mi cambio de conducta. Esto no es entender el pecado en nuestras vidas. Esto no era lo que predicaba Juan. Juan, cuando predicaba acerca del pecado, predicaba acerca del arrepentimiento. Entender que hay pecado, entender que hay una enfermedad en el alma, en el corazón, que nos aleja de Dios, que finalmente nos puede llevar a la muerte eterna, ¿cierto? Es tener un cambio de actitud para perdón de pecados, el arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentirse, dar un cambio de actitud para que Dios perdone nuestros pecados. Y eso era lo que predicaba Juan. Y eso es lo que todos nosotros un día tuvimos que entender, o los que todos aquí deberíamos entender, ¿ya? Que llega un momento en nuestra vida donde tenemos que reconocer que en nosotros hubo o hay pecado y que ese pecado debemos entregárselo a Dios. Debemos pedirle perdón a Dios por esos pecados. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él, versículo 5, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados, ¿ya?
Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, ¿ya? Eh, y todos los de Alejandría y todos los de Roma y todos los de otros países del mundo, ¿dice así? No, dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. En el fondo salían a él los israelitas, salían a él los del pueblo de Dios. La llegada de Juan el Bautista causó un impacto grande en el pueblo de Dios y por eso salían a él. Ahora, ¿por qué hubo este impacto en el pueblo de Israel con la llegada de Juan el Bautista? ¿Qué tenía Juan el Bautista de especial? Recordémonos que Marcos, el libro de Marcos, viene a romper los 400 años de silencio, ¿cierto? Termina el libro de Malaquías y comienzan los 400 años de silencio, donde no hubo profetas, ¿cierto? Donde no hubo revelación de Dios, donde no hubo sueños, ¿cierto? Donde no hubo ningún tipo de acercamiento de Dios hacia los hombres en cuanto a revelación. Por lo tanto, claramente ahí vemos que la llegada de Juan el Bautista podía causar este impacto. Pero fíjense lo que dice el versículo 6. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Acompáñenme al libro de Malaquías. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ya. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Ya, antes que venga el día de Jehová. ¿Qué tiene que ver Elías con Juan el Bautista? Miren en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, si no me equivoco. Versículo 7. Entonces les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Versículo 8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía a sus lomos un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. ¿No les parece conocida la vestimenta de Elías en este lugar? ¿Cómo se vestía Elías? Tenía un vestido de pelo, ¿cierto? Y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. ¿Ya? ¿Y dónde se encontraba Elías cuando fue arrebatado por el Señor? ¿Se acuerdan? Capítulo 2. Voy a leer algunos versículos salteados del capítulo 2. Del versículo 5 en adelante. Y se acercaron a Elías los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, lo sé. Callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron y uno a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10, y le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Después lo pueden leer con más calma, hermanos, Segunda de Reyes. ¿Dónde estaba Elías cuando fue arrebatado al cielo? Se encontraba en el desierto, al lado del río Jordán, ¿cierto? ¿Y qué dice la profecía de Malaquías? Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová.
había una profecía acerca de que vendría un Elías, ¿ya? Y es por eso que Marcos nos lleva en el capítulo 1 que estamos revisando, nos da estos detalles acerca de su vestimenta, nos da detalles acerca de dónde él estaba, ¿cierto? ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista era un mensajero, el heraldo, ¿cierto? ¿Qué venía a hacer Juan? Os envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará, ¿cierto?, el camino delante de ti. Por lo tanto, el autor lo que quiere que comprendieran, ¿cierto?, los lectores, lo que quiere que comprendamos nosotros, es que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir, ¿cierto? Y por lo tanto, después de él, ¿quién vendría? El Señor, ¿cierto? El Rey. Marcos no quiere dejar duda de que detrás de este mensajero venía el cumplimiento de la profecía. Venía aquel Mesías esperado. El mismo Señor Jesucristo en el capítulo, en el capítulo creo 17 de Juan, ¿cierto? A los pies del monte de la transfiguración lo dice a los discípulos, ¿cierto? ¿Qué le dice a los discípulos? Vino Elías, ¿cierto? Y ustedes no le creyeron. Y los discípulos entendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Bueno, Marcos lo deja claro y por eso da todos estos detalles acerca de Juan el Bautista. No hay duda de que aquel Mesías, aquel rey que venía, era el Hijo de Dios. Era aquel de quien habían hablado todos los profetas en el Antiguo Testamento. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, ¿cierto? A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y predicaba diciendo, viene tras mí aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En aquel tiempo existía la esclavitud, lamentablemente, y habían distintos tipos de siervos. Y habían algunos siervos que tenían jerarquía sobre otros siervos, mandaban, tenían a varios siervos bajo su control, ¿cierto? Y habían algunos siervos que en buen chileno eran como del perraje, vamos a decir, eran los más bajos en la categoría de los siervos, ¿ya? Bueno, dentro de este tipo de siervos, que eran los más bajos de los siervos, ¿cierto?, de los esclavos, estaban los que cuando llegaba una visita, ¿cierto?, estaban encargados de sacarle el calzado, ¿cierto?, a las personas y lavar sus pies. ¿Y qué es lo que dice Juan? ¿Cómo se refiere Juan acerca del Señor Jesucristo? Dice, y predicaba diciendo, viene detrás de mí aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar. O sea, decía, yo soy menos que aquel que es más pequeño de todos los siervos. Comparado con el que viene, yo estoy por debajo de esos siervos que eran los de más bajo categoría, por así decirlo. Así me siento delante de aquel que viene. No soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Interesante cómo Juan el Bautista tomó toda la atención de Israel en aquel momento, ¿cierto? Todas las luces enfocaron a Juan el Bautista. Habían pasado 400 años. Aparece este profeta, ¿cierto? Aparece justo donde debía aparecer. Donde se fue Elías, ahí aparece él. Por lo tanto, una señal clara de que él era el Elías que había que venir, que estaba esperando. Todos los israelitas conocedores de las Escrituras entendieron, al ver a Elías en el desierto, al lado del río Jordán, vestido de la forma que él se vestía, entendieron que él era el mensajero y entendieron que estaban a las puertas de la venida del Mesías.
Pero ¿qué hace Juan con toda esa luz? ¿Qué hace Juan con todo con todos esos focos mirándolo a él, alumbrándolo, ¿cierto? Y la gente que venía de todos los lugares. Y claramente Dios bendijo el ministerio de Juan. Dice que salían a él al desierto, ¿cierto? De las provincias de Jerusalén, Judea, irán bautizados por el río Jordán, ¿cierto? Confesando sus pecados. Viene tras mí, decía él, el cual es más poderoso que yo. ¿Qué dijo Juan cuando vinieron a preguntarle quién era él? ¿Se acuerdan en Juan? ¿Qué dijo Juan? Yo no soy él, yo no soy el Cristo. ¿Qué dijo Juan ahí ¿qué dijo Juan en el capítulo 3? Voy a leer, no quiero parafrasear tanto, hermanos. Por el tiempo estoy ahí tratando de avanzar, pero en el capítulo 3 de Juan, vinieron, versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, dice, bautiza, y todos vienen a él. Dice, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Ya? Y el versículo 30, vean lo que dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Esta es la actitud, hermanos, que debe tener todo siervo de Dios. Esto sin duda debe haber sido una de las razones por las cuales Juan llegó a ser Juan, ¿ya? Aquel hombre que de mujer no había nacido, otro con la grandeza de Juan, con el conocimiento de Juan, con la luz de Juan seguramente, en cuanto a la revelación de Jesucristo. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y el Señor, Dios quiere, hermanos, que nosotros también adoptemos esta postura como siervos, que aprendamos de Juan, ¿ya? Que Él tomó toda la luz, todo el esplendor, todo. Cuando le preguntaron: ¿y quién eres tú? Juan tenía para contestar muchas cosas. Que no me conoces, mira lo que dicen de mí, no sabes quién fue mi padre, ¿cierto? Mi nombre me lo puso quizás el ángel, Dios, yo soy Nazareno de nacimiento, tantas cosas que tenía en su currículum Juan. Pero ¿qué dijo Juan? Yo no soy él. Enfocó ¿cierto? Todos los focos y toda la luz la envió hacia el Señor Jesucristo. Y creo que eso espera el Señor de nosotros, hermanos, como siervos, que nosotros también vayamos menguando para que Él crezca en nosotros. Esto es parte de lo que Dios quiere lograr en nuestra vida cristiana, ¿ya? El Espíritu Santo traer, ¿cierto?, lo que es de Dios, traerlo a nuestra vida, impregnarnos el carácter de Dios a nuestra vida, ¿cierto? Para que al impregnar un pedacito del carácter de Dios en nosotros, ¿qué pasa? Desaparece ese pedacito de carácter nuestro. Y nosotros nos vamos achicando, y nosotros vamos menguando, y Cristo va creciendo en nosotros. Y es lo que Dios quiere para nosotros como hijos de Dios. Como siervo de Dios. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y en el versículo 8 lo confirma, dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero es Él el que os bautizará con el Espíritu Santo. Es Él el que tiene el poder. Yo tengo el agua, ¿cierto? Yo tengo una luz pequeña acerca de lo que es el arrepentimiento, pero es Él el que tiene el Espíritu. Es Él el que viene con la salvación. Solamente por el tiempo ya nos pasamos. Unas breves reflexiones, hermanos, acerca de la venida del Rey. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel con la venida del Rey? En primer lugar, ¿reaccionó el pueblo a la venida del Rey? Cuando salió el pueblo de Israel a ver a Juan el Bautista, ellos estaban confirmando y entendían que detrás de él venía aquel rey, ¿cierto?
Por lo tanto, el pueblo reaccionó a la venida del rey. Y el pueblo confesó, comenzaron a confesar, hubo una confesión de pecado, ¿cierto? Un arrepentimiento en el pueblo de Israel. ¿Cómo reaccionó Marcos a la venida del rey? Con Marcos me refiero al autor del libro. ¿Ustedes saben quién fue Marcos? Marcos no fue uno de los discípulos del Señor. Marcos se estima que tenía unos 12, 13 años cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Marcos se le menciona en primera vez por ahí en el libro de Hechos, cuando el pueblo de Dios, los creyentes se juntaron en una casa, ¿cierto? A orar por Pedro, ¿se acuerdan? Pedro estaba encarcelado y se juntaron a hablar, a orar para que por Pedro, porque fue liberado, ¿cierto? Se juntaron en la casa de Juan Marcos, ¿cierto? De este hombre, que era un creyente joven en ese tiempo. Posteriormente conocemos acerca de él que Pablo y Bernabé se lo llevan, ¿cierto?, al primer viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó en ese primer viaje misionero con Marcos? Marcos abandonó el barco, como diríamos, ¿cierto? Algo pasó en aquel viaje misionero, en Panfilia, si no me equivoco, que Marcos se alejó de Pablo y de Bernabé. Seguramente el ministerio, la vida de misionero de Pablo no era nada fácil. Y por algún motivo Marcos los abandonó. Y cuando llega el momento en que Pablo quiere salir a hacer el segundo viaje misionero, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Yo sé que todos sabemos la historia. Viene Bernabé y dice, llevemos nuevamente a Marcos, démosle una oportunidad, seguramente ya ha avanzado, ¿cierto? Ha crecido en la fe, es tiempo de darle una oportunidad. Sin embargo, el apóstol Pablo se negó a esto, ya no quiso llevarlo por lo que había pasado en el primer viaje. Y podemos entender que Marcos en ese momento fue causa de una diferencia entre Bernabé y Pablo. Bueno, Bernabé era primo de Marcos, también se entiende que ahí había una cercanía entre ellos dos. Y Bernabé tenía ese corazón de pastor. De hecho, fue el mismo Bernabé que fue a discipular a Pablo cuando Pablo estaba comenzando en la fe cristiana, ¿cierto? Cuando recién se convirtió. Tenía ese corazón de pastor, de ayudarlo, de levantarse. Pero Marcos debe haberse sentido mal. La vida de Marcos no fue una vida fácil en su caminar en la vida cristiana. ¿Ya? En su crecimiento espiritual no fue fácil. En algún momento se le vino cuesta arriba a tal punto que abandonó a sus compañeros, ¿cierto? Y esto tiene que haberle pesado. Y después fue causa de una división entre creyentes maduros. Bernabé era un creyente maduro, Pablo era un creyente maduro, y Marcos fue la causa de esa disputa entre ellos dos. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué ocurre con Marcos después? ¿Abandonó definitivamente Marcos el buque? ¿Se alejó de la fe? ¿Qué pasó? Volvió, se restauró, continuó, perseveró, ¿cierto? Siguió creciendo en su fe, hasta tal punto que el mismo apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, ¿cierto? Al final, cuando le está dando las instrucciones finales a Timoteo, le dice, trae contigo a Marcos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. ¿Ya? Hubo una reconciliación. El mismo Pablo lo reconoce. Qué lindo es ver lo que Dios pudo hacer con este hombre, que es el autor del libro que acabamos de ver. Cómo Dios lo acompañó en sus tiempos difíciles, ¿cierto? La Biblia no esconde los tiempos difíciles de sus siervos. No esconde el problema que hubo entre Pablo y Bernabé. Pueden haber problemas entre hermanos en una iglesia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante? El impacto que tuvo la llegada del rey, el Mesías, en la vida de Juan Marcos. ¿Ya? Fue un impacto tan grande, transformó tanto su vida, que a pesar de sus faltas, a pesar de sus caídas, Juan Marcos logró sobreponerse, logró reconciliarse y logró volver al ministerio. Y eso también es un llamado de Dios a nosotros, hermanos. ¿Cómo está impactando la llegada de este rey a tu vida,
la está impactando como impactó al pueblo de Israel para arrepentimiento y perdón de pecados. La está impactando como impactó la vida de Juan Marcos, ¿ya? Dios quiere que la llegada del Mesías, la llegada del Rey a Israel, ¿cierto? A tu vida, tenga un impacto positivo en tu vida cristiana. Que tú puedas reconocer que las pruebas que la Biblia nos da de que fue Él el que vino a este mundo, tú las reconozcas y las creas. Y que ese Rey tenga un impacto en tu corazón, en tu mente y en tu vida cristiana.